Buenas noches a todos, bienvenidos al concierto de la Estación de Nieblas. Y bueno, antes de empezar, dejadme presentar a esta pedazo de banda que me acompaña. A la batería, el único, el inigualable, un hombre que deja al estepario siberiano Mike Portnoy a la altura del betún, Oliver. Vamos ahí. A la guitarra, uno mismo, aprendió los mejores, Steve Vai, John Petrucci, todo ello lo ha visto en YouTube. Aquí yo mismo, Alejandro. Y bueno, el resto de la banda se nos ha quedado hoy en casa porque Adri sigue masterizando la zambomba. Así que vamos con nuestro nuevo tema, Bocchi de Rock. Pues bueno, surferos, ya una vez dejado esta intro tan espectacular, nos ponemos en una nueva primera impresiones de la Estación de Nieblas. Como hemos dicho, vamos a hacer ni más ni menos que el manga Bocchi de Rock de Aki Hamaji. Y aquí me acompaña mi batera leal. Oli, buenas noches, tío. Muy buenas noches, Alejandro. Yo, que sepas que la única batería que he visto de cerca ha sido la de la cocina, pero no hay problema, que ya me marcaré algo como buenamente pueda por aquí. Yo te he visto haciendo air drum de vez en cuando. Sí. Yo también en el coche me he puesto así, haciendo un poco de air guitar así para motivarme. ¿Te imaginas un concierto de air guitar y air drum? Bueno, espectacular. Espectacular, vamos. Bueno, sin más historia, vamos para allá. Bocchi de Rock. Comenzamos hablando de esta autora Aki Hamaji, una autora que por ahora no se ha editado nada aquí en nuestro país, ¿verdad, Oli? Efectivamente, una autora que además su primer gran bombazo ha sido este Bocchi de Rock, ¿no? Este manga que empezó en 2018 y que actualmente, podemos decirlo ya, ¿no? Cuenta con 6 volúmenes, aunque está abierta. Uh-huh. Pero bueno, que antes estuvo publicando alguna que otra serie breve, ¿no? Como por ejemplo esa Kirari Books, ¿no? De 2015, que era sobre una chica de una familia adinerada que empieza a trabajar en una tienda de anime, de doujinshi y movidas estas de las idol y demás, ¿no? Uh-huh. Y además pues publicando alguna otra cosilla, ¿no? Ya más con rollo recopilatorio, ¿no? Junto a otros autores. Sí, efectivamente, aquí tenemos 2 antologías en las que ella ha participado. Y poco más se sabe de ella, bueno, al menos a nivel de manga, porque creo que, como tú bien has dicho, su pelotazo ha sido este Bocchi de Rock. Efectivamente, casi todas estas obras que hemos comentado, ¿no? Tanto los recopilatorios como la historia un poquito más larga, se mueven todos dentro de la comedia, sobre todo de rollo moe, ¿no? Podemos decir. Uh-huh. Algunas incluso con pinceladas de ecchi hay también por ahí. Aunque es curioso, hay que decir que esta mujer comenzó enfocándose en el mundo del shoujo, pero rápidamente renunció y ya se tiró por este estilo un poquito más moe, como decía. Y nada, comentar que en 2023 comenzó también un spin-off de Bocchi de Rock, centrado en la bajista de la historia, ¿no? Sí. Que va también sobre su turbia vida y demás. Lleva pocos capítulos por el momento. No sabemos si será una serie más larga o más corta, pero bueno, ahí anda también. Y luego ya como curiosidad, que hay unas cuantas en torno a esta autora, que sí me gustaría mencionar cosillas. Deciros que tiene una hermana que también se dedica al manga, que llamada Nozomi Gasa, y de la que Hamaji ha contado en alguna ocasión, en alguna entrevista que he podido escuchar y leer por ahí, ¿no? Que no sigue demasiado de cerca porque tiene un estilo como muy diferente al suyo, ¿no? En el caso de la hermana es un rollo más shonen, ¿no? Uh-huh. Y además decir que debutó en la Shonen Jump en el 2023 con la comedia romántica Utsuroru Kano Yotachi. Bueno, tampoco no hay mucha diferencia, ¿no? Que sea muy shonen, ella también hace rollo moe, pero rollo moe que va enfocado a los chicos, así que tampoco... Sí. No hubo una diferencia tan bestial. Sí, la verdad es que ahí andan las dos. Bueno, como decía al final, ha sido este Bocchi de Rock, ¿no? La que ha roto un poco los moldes dentro de la carrera de Hamaji. Y sobre todo gracias también a ese anime que se lanzó en 2022, que yo creo que quien más, quien menos alguna vez ha escuchado hablar de él, ¿no? Uh-huh. De hecho, a partir de ese anime, la autora tiene una auténtica legión de fans, al menos en Japón, hasta el punto que muchos la tratan incluso como una idol, ¿no? Al parecer, a raíz de declaraciones que ella ha hecho, ¿no? Donde comentaba que comparte muchos rasgos de la personalidad, ¿no? Con la protagonista del manga este en el que estamos hoy metidos, ¿no? O las charlas que ha ido publicando en su canal de YouTube han hecho, ¿no? Como que la gente como que se hypee todavía más, ¿no? Y empiece a adorarla de forma casi obsesiva, ¿no? Por ejemplo, en la Comiquet de 2022
tuvieron que crearle un pequeño stand en el exterior del evento para poder un poco gestionar a la brutal cantidad de gente que se montó allí, ¿no? Para conocerla. Madre. Y en 2023 hubo un escándalo, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Que me ha resultado cuanto menos curioso entre sus fans, porque salió a la luz o se corrió la voz, ¿no? La verdad que no sé si al final es cierto o no, pero simplemente de que esta mujer estaba casada. Algo que decepcionó muchísimo a los fans y se montó un revuelo entre los otaku estos más hardcore, tío. Eso no lo perdonan, ¿eh? Eso es algo No, increíble que me parece flipante de la cultura japonesa. Ya lo hemos visto en otros mangas y otros animes, que los otakus más otaku tienen que ver a su idol que sea una persona pura que no comete actos lascivos como el sexo y, por supuesto, que no tiene pareja. Yo qué sé, si es para verse con posibilidades o yo qué sé qué historia. Yo creo que deben ir por ahí los tiros, que la tienen que ver como alguien casi virginal, ¿no? Para que cumplan sus cánones de belleza o como la tengan idealizada. La verdad que es una cosa súper loca, tío. Pero es la gracia, que en este caso estamos hablando de una mangaka, no en una idol ni en nada. Pero es lo que decía antes, que le han levantado un altar a esta mujer, ¿no? Se ve que ha caído en gracia en algunos círculos y la tenían eso, literalmente como una idol, como decía. Y ya bueno, por cerrar simplemente con respecto a Bocchi de Rock, decir que como curiosidad cuenta también con varios álbumes. Obviamente es un manga dedicado al mundo de la música, no podía faltar, ¿no? Y estos álbumes que tiene publicados están protagonizados por Kesoku, que es la banda protagonista, ¿no? del manga. Y ha llegado al punto de batir récord de descarga en Japón. Concretamente en el lanzamiento del primer disco a principios de 2023, eso, petaron un poco Oricon y estaba durante bastante tiempo, estuvo entre los discos con más descarga y más escucha. Así que un puntazo. Jolín, sí que pegó fuerte, macho. Sí, tú sabes, ¿no? Se junta un poco el tema otaku con el tema del fanboyismo con la autora y demás, y que cayó en gracia el anime, porque el anime es verdad que pegó mucho pelotazo y al final, mira, éxito hasta a nivel musical. Yo nunca hubiese imaginado que el fenómeno de idol podía llegar al manga, quiero decir, con los autores, ¿eh? Sí, pues yo a ver, alguna vez he escuchado algo quizás, no recuerdo, pero es que son así, los japoneses están sumamente radicales, de ahí que muchos oculten su cara. De hecho, esta misma mangaka, buscas información o buscas fotografías de ella, mejor dicho, ¿no? En internet y no vas a encontrar. Yo estoy buscando. Es que esa es la razón, yo creo, cosas como esta por las cuales los mangakas prefieren ocultarse, tío, y que no conozcan su cara. Lo que yo no sé es cómo tuvo los bemoles de presentarse, por ejemplo, en aquel evento y demás, porque, joder, viendo el nivel de otakuismo que hay por ahí suelto, puede ser hasta peligroso. Jolines, macho. Tú imagínate que esto hubiese sido también en otra época. ¿Te imaginas a Akira Toriyama con faldita de idol, tío? Hombre, ¿por qué razón Akira Toriyama, el pobre, se ocultaba de la prensa y no quería ningún evento? Vete a saber tú. Según él no podía ver revistas porno a su gusto. Claro. Bueno, una vez desglosado el tema de idol que hay en torno a la autora, que a mí personalmente me ha sorprendido, vamos a hablar de esta edición que nos trae, por cierto, Ivrea. Efectivamente, que nos la trae en un formato A5, un tomo bastante finito de solo 120 páginas, ¿no? A 9,90. Y como decíamos, eso es un poquito más grande, ¿no? De lo que estamos habituados en cuanto a tankobon. Perdemos quizá páginas, ¿no? Pero ganamos un poco en tamaño. Digo, A5 con sobrecubierta. Que por cierto, debajo de la sobrecubierta por fin volvemos a tener cositas. Efectivamente, podríamos decir que es como, bueno, sí, un John Coma más, ¿no? De los muchos que vienen sí, en este tomo. Bueno, después lo comentaremos, pero básicamente estamos ante un manga tipo John Coma, ¿no? Tipo tiras cómicas. Y lo que se te incluye debajo de la sobrecubierta, pues eso, es como una historia adicional. Efectivamente, también tenemos páginas a color. Y una cosa que nos ha sorprendido, que lo hemos hablado tú y yo fuera de micro, es que no tiene índice de capítulos, tampoco tiene realmente una separación por capítulos. No, es verdad, están esas pequeñas ilustraciones que son, no sé si no llegan ni a media página en algunas ocasiones, ¿no? Que te marcan un poco como que es el siguiente capítulo, pero es verdad que no hay numeración de capítulos ni nada. Al ser John Comas de esto, las tiras cómicas, pues es verdad que es fácil pararte en un sitio o en otro, ¿no? Pero hombre, lo de los capítulos, a mí yo siempre lo agradezco. Como que te ayuda un poco a decir, venga, lo dejo aquí por hoy y continúo. Si no, muchas veces te vuelves loco a leer y sigues para adelante. Ahí va. Pero sí, bueno, yo respecto a lo que has dicho, las páginas, quiero destacar que son bastantes, son 8 en esta ocasión, ¿no? Es básicamente el primer capitulillo, que es una especie de capítulo 0 introductorio. Así que por ahí está bastante bien. Sí, la verdad que es una edición bonita. Como las que nos tiene acostumbrado Ivrea, y el tema de las páginas a color y eso, que al final las consigan meter en estas ediciones, dice mucho a su favor.
Sí, eso siempre se agradece, igual que los extras, que en este caso no tenemos gran cosa, pero sí tenemos por lo menos un pequeño texto, ¿no? Donde la autora nos cuenta algunas curiosidades suyas y demás, que tiene pinta de ser, la verdad, que cae bien. Leyendo un poco lo que cuenta, por ejemplo, este tipo de texto que mete aquí en el manga, o lo que decía antes de la entrevista, es una mujer que cae bien. No sé ya si hasta el punto de obsesionarse tanto con ella como los japos, pero por ejemplo aquí nos cuenta eso, que después de su obra anterior se obsesionó muchísimo con el mundo de las bandas de rock y de música, etcétera, etcétera, hasta el punto que se compró un bajo, que por cierto dice que no apenas ha podido practicar con él y que no ha mejorado nada, pero se la ve así un poco flipadilla y graciosa. Así que yo creo que en tomos venideros, si sigue introduciendo este tipo de texto, pues seguro que más que menos se acaban encariñando y le acaba eso, cogiendo un poco de cariño. Veremos aquí en España fan de esta tía, el rollo otaku, tío. Gente así con la lucecita de colores y haciendo baile. A ver si no se nos va la olla a nosotros y para el tomo 3 estamos ahí, ¿sabes? Montando un club de fan, tío. Como sería un detalle que en algún tomo de Ibrea hicieran una edición especial con CD. La verdad que molaría, la verdad que molaría. A ver, da mucha curiosidad. Este es el tipo de obra, después lo comentaremos, pero cuando la estás leyendo te dan ganas de escucharlo realmente, al ser una banda, ¿no? Así que sí, si algún día podemos hacerlo con el CD, estará chulo. Sí, espero que no sea tan buena como Beck, porque si no, se pueden ahorrar el CD, ¿eh? Yo el de ahí no lo recuerdo, pero sí que recuerdo otro manga que me recuerda bastante a este también, que es el de Kaon. ¿Te acuerdas? Sí. Que también eran John Comas, de hecho. Era un grupo de chicas, tocaban música y también eran de John Comas. Y me recuerda mucho, tío. No sé yo si llegué a escuchar alguna vez algún CD de Kaon, pero quiero pensar que también era del mismo rollo. También estarían interpretados por ella. Sí, a mí es que este rollo, en teoría, la verdad que nunca me ha llamado demasiado. Pero ya te digo, en su momento me flipé con Beck, con Detroit Metal City. Que Detroit Metal City sí tenía también cosillas así de... Vamos, tenía su propio álbum también. Que era banda sonora del anime, pero era su propio álbum. Exacto. Detroit Metal City ya para mí ha sido el manga más guapo en cuanto a música, vamos, por encima incluso de Beck. De los que he podido leer, la verdad. Ha sido hasta la fecha mi favorito. Sí, vamos. Para mi gusto es el mejor también. Y bueno, ya que estamos en el meollo musical, podemos empezar a hablar del argumento. ¿De qué va este Bocchi, Oli? Pues va de gira en torno a Hitori Goto, ¿no? Que es una chica a la que llaman Bocchi, una estudiante muy introvertida, incluso para los cánones habituales de los protagonistas de mangas, ¿no? Es introvertida, para dar y para regalar, pero eso sí, es una apasionada de la guitarra eléctrica en este caso, ¿no? Y mientras que en la vida real la pobre no ha conseguido hacer ni un amigo, en internet es verdad que gracias a su canal de YouTube, donde sube versiones con su guitarra, ¿no? De distintos grupos y demás, ¿no? Pues tiene bastante fama, ¿no? Es una celebridad, eso sí, no muestra su cara, entonces nadie la puede reconocer por la calle, ¿no? En caso de que se la encuentre. Y ahora que comienza el instituto, pues está como decidida a hacer nuevas amistades, ¿no? Y aunque al principio la cosa parece que no le va muy bien, ¿no? Con este inicio que tenemos, la pobre que iba con la guitarra a clase, como intentando, seguro que esto le gusta a la gente, no le hacían ni caso. Al final el caso es que conoce a Nijika, que es una chica que toca la batería, y que la invita a unirse a su grupo, al menos de forma temporal, ¿no? Para sustituir una baja que tienen esa noche. Y nada, a partir de ahí, pues nada, Bocchi tendrá que luchar contra este nulo don de gente que tiene, ¿no? Ya no solamente para abrirse con las chicas del grupo, con las que conforman este grupillo, sino también para ser, entre otras cosas, capaz de tocar en un escenario frente a público real, ¿no? Sí, al principio, la verdad, una situación un poco desastrosa porque se ponía detrás de una caja por el miedo escénico. Tocaba dentro de una caja tamaño humano, podríamos decir. Y son esas situaciones, como decíamos antes, esto es una comedia, obviamente. Hay muchas situaciones muy surrealistas, mucho humor. No llega al absurdo más loco, pero sí cosillas más absurdas. Vemos a los personajes como que se transforman un poco, ¿no? Según lo que la protagonista, con lo que Bocchi vea o lo que esté pensando en ese momento, ¿no? Y en general son situaciones, recordemos, contado en formato John Coma, es decir, tiras cómicas de cuatro viñetas, ¿no? Y es eso lo que vamos a ir viendo. Una cosa también bastante particular de este manga, que creo que tenemos que comentar, es lo que rodea este título. Y es que siempre se ha dicho de que este manga estaba relacionado con el grupo de J-Rock Asian Kung Fu Generation. Para el que ahora mismo no se acuerde de ese grupo, que hizo, por ejemplo, uno de los openings más míticos de Naruto, Full Metal Alchemist, también el tema ending de Tekken King Crest, por ejemplo, etcétera, etcétera. Un grupo bastante prolífico y bastante conocido allí en Japón. Esto se ve, por ejemplo, en la referencia a los apellidos de las protagonistas,
Goto, Yamada y Ichi y Kita, que son básicamente los apellidos de los músicos. Tenemos aquí a Masafumi Goto, a Kensuke Kita, Takahiro Yamada y Kiyoshi Ichi. Que por cierto comparten instrumentos también, aparte de apellidos, comparten instrumentos con el grupo. Es decir, Goto toca la guitarra igual que el original, etcétera, etcétera. Y otra particularidad es el tema de los cumpleaños. Que aquí, por ejemplo, de la protagonista, mientras que ella cumple el 2 de diciembre, Masafumi Goto cumple el 12 de febrero. Entonces se han dado la vuelta para que sea... Han invertido días y meses, ¿no? Exactamente. Sí, son guiños graciosos, la verdad. Vemos muchas referencias de ese tipo. Y la otra, la más obvia, quizás sean esas ilustraciones que comentábamos antes, incluso al principio de cada capítulo, aunque no estén numerados. Ahí va. Que hay guiños a un montón, pero a un montón de grupos. Al principio de cada capítulo vemos una ilustración, ¿no? Que está basada en la pose de algún videoclip de estos grupos o en fotografías famosas de los grupos. Y por supuesto la primera es para Asian Kung Fu Generation. La primera que vais a ver es de ellos, pero después pues tenemos otros grupos como por ejemplo Frederick, Creep Hype, Union Square Garden, Yabai Teshir Yasan. Yo lo estoy nombrando aquí pero no conozco ninguno, porque la verdad, dentro del conocimiento que tengo de música japonesa, que es CJ Rock y es un poco más clásico, estos que me suenan todos demasiado actuales, la verdad, y estoy fuerísima, sí. Pero son homenajes chulos, y a los que estéis interesados en este tipo de música, pues va a molar seguramente ver, ¿no? Esos guiñitos a las diferentes bandas. Sí, la verdad que sí, que tú y yo creo que estamos en el J-Rock, o en el J-Metal, mejor dicho, más clasicote. Sí, efectivamente. A mí ya te digo, esto no me suena, pero vamos, hay de todo, por lo que he estado bicheando un poco, no solamente rock ni demás, sino que hay grupos de pop, otros que hacen un poco más rollo blues, ¿sabes? Un poquito más... No sé, ahí yo creo que a la autora le gusta la música en general y va picando aquí y allí y va metiendo guiños a todos ellos, pero obviamente, lo comentábamos también tú y yo hace unos días, estos guiños yo creo que serán más apreciables en el anime, ¿no? que en el manga. Claro, y es que en el anime, por ejemplo, hay una cosa que también es muy curiosa, que los nombres de los capítulos coinciden con canciones de la banda, de Asian Kung Fu Generation. Claro. Entonces, eso ahí es más apreciable. Y de hecho, uno de los temas que tocan en el capítulo final, al parecer, y digo al parecer porque no he visto el anime, es una canción del grupo ya mencionado. Claro. Eso está chulo. Sobre todo si soy fan del grupo, ya digo, de la música japonesa, pues va a molaros. El anime sobre todo, yo creo. Pero bueno, ya retomando un poco el tema del manga, pues al final decir que es una historia con mucho componente musical, efectivamente, pero que yo creo que trata sobre todo temas más de inseguridades, ¿no? Sí. Y se centra mucho en la sensación, el sentimiento de grupo, en este caso de las 3-4 chicas, ¿no? De la banda, cómo se apoyan unas a otras para seguir adelante, cómo superar esta inseguridad que os decía, ¿no? Sobre todo la protagonista roza casi el autismo, ¿no? Le cuesta hablar incluso entre su mismo grupo de amigas. Entonces eso le da mucha importancia y lo toca con humor, como decía, pero en el fondo muchas veces pues te hace reflexionar y te hace ver un poco que, bueno, que puede ser un problema y como el apoyo, ¿no? de gente de fuera pues te puede ayudar a seguir para adelante. Efectivamente, creo o no, este es un manga, aunque está encubierto de comedia, es un manga de superación. Sí, efectivamente. Uno más, ¿no? Estilo como muchas veces hablamos rollos Pokémon, ¿no? Pero centrado en la música y empezando desde cero. A mí en general, como comedia, es verdad que los yonkoma, estos que hablamos, estas tiras cómicas, ¿no? de 4 viñetas, no solían hacerme terminar con una carcajada, ¿qué te digo? Vamos a pensar en los clásicos que sí, Garfield, Snoopy, Mafalda, todo este tipo de historias, normalmente en la última viñeta, ¿no? Siempre tenía un redoble de tambores y te ríes, ¿no? Aquí yo creo que la autora no busca tanto eso. Sí que tienen como un pequeño cierre todas, pero en conjunto yo lo estaba leyendo y había momentos que pensaba, coño, esto casi parece un manga, solamente que lo estoy leyendo de arriba abajo, ¿no? En vez de derecha a izquierda, digamos. Sí, no hay ese punchline, ese remate, como tú dices, no es tan palpable en este manga. En otros mangas, por ejemplo, del estilo, como Azumanga. Correcto. En Azumanga yo sí veía mucho más remate al final que esto en sí. Lo que tú dices, esto se puede leer las viñetas o de arriba abajo o las puedes poner como un manga normal y yo creo que no hay diferencia alguna.
Tendría sentido, es eso, tío. Tiene un cine muy sutil, muy japonés, digamos, ¿no? Ya sabemos que muchas veces el humor japonés es demasiado sutil, ¿no? Y aquí se queda simplemente eso, en una pincelada al final de cada grupo de 4 viñetas y poco más. Pero aún así, bueno, lo cierto es que me iba enganchando. La historia me ha ido enganchando por eso que decía, porque los personajes me acabaron cayendo bien y demás y tenía su rollo. Son personajes bastante infantiles, por supuesto, son niñas a fin de cuentas, ¿no? De instituto. Pero son divertidas, la complicidad que tienen con ella, entre ellas, me despertó ternura. Un poco lo parecía a lo de Azumanga, tío. Lo que pasa es que Azumanga a mí personalmente me llenó más, me hizo todavía más gracia porque las personalidades me parecían que estaban incluso más marcadas y más subrayadas. Y a este tipo de mangas, ¿no? Rollo Yonkoma, eso le sienta genial. Sí, es que en Azumanga eran muy exagerados los personajes. Y cada uno era de aquella manera. Teníamos personajes muy histriónicos, teníamos personajes también muy diferenciados unos de otros. En esto, realmente, quitando la personaje principal, que lo que tú dices, roza el autismo, las demás, al menos en este primer tomo, se ven muy parecidas entre ellas. Sí, bueno, tenemos una que es más lanzadilla, otra que es la típica que es como la cool, ¿no? Más seria, más independiente, algunas cosas así, pero como tú dices, no están tan marcados y yo creo que no da tanto pie a chistes exagerados, ¿no? Que quizás sí era lo que había en Azumanga. Pero bueno, dentro de lo que cuenta, a mí más o menos me ha entrado bien. La verdad es una historia agradable, ya te digo, es verdad que quizás esperaba un poquito más de humor, sí. Pero bueno, la historia a nivel musical y a nivel de relación, sobre todo entre personajes, que yo creo que es la clave, más que ve esto, como te digo, no es una oasis, ¿no? Del mundo de la música, sino me parece más bien eso, una historia de superación más ligera. Y bueno, lo que tú dices de la comparación con Aoashi está estupendo porque aquí cada una toca bien. Es simplemente cómo conseguir conjuntar algo que por separado suena bien. Exacto. Además es verdad que hay que recordar que esta protagonista, ¿no? Bocchi, oculta... al menos aquí al principio, que ella es una máquina en teoría de la guitarra, pero como tú dices, es una máquina en solitario. En el momento en que se pone a tocar con la otra, se da cuenta que como nunca ha tocado junto a nadie, pues que no consigue sincronizarse ni nada y que es un caos. Pero en el fondo ya se supone que es una máquina. Una vez comentado de qué va, vamos a centrarnos un poquito en el dibujo. ¿A ti qué te ha parecido el dibujo de este Bocchi? Pues hombre, me ha parecido muy en la línea de lo esperable, ¿no? Dentro de los mangas estos Yonkoma. Un dibujo sencillito, con personajes así como muy kawaii, ¿no? Muy rollo moe y demás, como comentábamos antes. Y poco más, porque ya te digo que no es un manga al que le pida yo que tenga un dibujo espectacular. De hecho, muchas de las viñetas no tienen fondo. Básicamente se desarrollan en conversaciones entre dos personajes, lo típico plano medio, dos personajes hablando con su carita cute, ¿no? y poco más. Así que yo realmente creo que es de estos mangas en el que el dibujo es bastante secundario. Y bueno, y en este caso la verdad que la autora no es que haya hecho un esfuerzo para que no se cumpla. De hecho, lo único que destacaría un poquito más son precisamente esa ilustración al principio de cada capítulo, a modo de homenaje, ¿no? A diferentes grupos. Es lo único que me saca un poco de lo que viene a ser después, pues eso, las típicas viñetas consecutivas. Es como, ¿qué te digo yo? Criticarle a Garfield, ¿no? El dibujo. Carece un poco de sentido. ¿Tú sabes lo que veo que me ha sorprendido para bien? ¿El qué? Los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales están llenos de detalles. Mientras que lo que tú dices, el fondo a veces inexistente, es una trama, pero... realmente lo que es los instrumentos musicales yo creo que están bastante bien detallados. Tú puedes ver a lo mejor cuando toca Bocchi la guitarra, puedes ver perfectamente ahí las 6 cuerdas una tras otra. Sí, es verdad que en eso sí que se detiene, tanto la guitarra, batería, bajo y demás. Ahí sí que le pone esfuerzo. Se nota que, hombre, lo considera una parte importante de la historia, ¿no? Ahí sí que se detiene, eso es cierto. Claro. Después, otras cosas, por ejemplo, el diseño de personajes y tal, pues es más de lo mismo, es lo que hemos hablado muchas veces. Al fin y al cabo, todos estos personajes están cortados por el mismo patrón. Antes tú has hablado de Kaon, pues puede ser perfectamente los mismos personajes. Le cambia a lo mejor color de pelo y demás historias y al final terminan teniendo todo la misma poca personalidad en cuanto a dibujo. Sí, es verdad que son personajes topicazos
que aunque es verdad que a nivel de diseño no te enganchan ni te llaman la atención. A mí, por ejemplo, la parte más cómica, es decir, esas viñetas en las que cambian la cara, ¿no? Se ponen incluso más sencillotes, más rollo un poco chibi, ¿no? Haciendo los gestos y demás, sí que me hace gracia. De nuevo, es verdad que es el recurso habitual dentro de estos mangas. No hay nada que reinvente, ¿no? La pelota ni nada de eso. Pero bueno, ayuda un poco a reírte, coño, y a sacarte al final la sonrisa, que es lo que buscas. Así que por ahí sí, se puede decir que lo consigue, ¿no? Te despierta, yo creo, las dos cosas que quiere, que es ternura y después una sonrisa. Pero bueno, obviamente no podemos valorarlo en absoluto como un dibujo excepcional ni un dibujo que sorprenda. Ahí va. Yo es que lo que veo es eso, que es un poquito sencillo, vamos. Al final, esto es como todo, el Sota Caballo Rey del manga. ¿Quiere hacer un manga tipo Moe? Pues tiene que tener este estilo de dibujo. Entonces, eso es al fin y al cabo lo preestablecido. ¿Que el dibujo es malo? No, realmente no es malo, pero tampoco sobresale demasiado. Y tras esta reflexión yo creo que ya podemos ir a nuestras impresiones finales. ¿Empiezas tú, Oli, o empiezo yo? Venga, pues empiezo yo si quieres y va a ser rápido, realmente un poco lo que he ido comentando a lo largo del programa. Básicamente, un manga de tiras cómicas, podemos decir, que realmente son unas tiras cómicas que al final no funcionan tanto como tiras cómicas, ¿no? Sino que podría haber sido un manga que es de lectura habitual, que se nos cuenta, ¿no?, la historia de estos 3-4 personajes y cómo fundan la banda y demás. Lo hace con un humor bastante soft, ¿no? Un humor liviano. A ver, a mí me ha hecho esbozar sonrisas, no ha hecho en ningún momento que me caiga de la silla a carcajadas, como por ejemplo sí que me pasó con Azumanga, aunque reconozco que fue con el anime más que con el manga. Pero es eso, es un manga entretenido, me ha dado buen feeling leerlo, me ha hecho eso, esbozar una sonrisa, me ha hecho pasar un buen rato, lo he disfrutado. Pero no sé, quizá ha venido a raíz del hype que había, ¿no? De todo lo que se hablaba de Bocchi de Roy y tal. Yo me esperaba quizá un poquito más. Y al final ha sido de eso, un manga de tiras cómicas con un puntito simpático y unos personajes muy kawaii, pero poco más. Pues básicamente tengo la misma opinión que tú. Al fin y al cabo nos vendían esto como que iba a ser algo diferente y al final me he encontrado un poquito más de lo mismo de lo que hemos dicho. El típico comismo es sin más historia. A mí me atrajo, por ejemplo, lo de Asian Kung Fu Generation al principio porque, coño, a mí es un grupo que sin ser fan, pero es un grupo que me gusta. Tengo discos escuchados y tal. Y me decepcionó enormemente cuando empecé a leer y dije, ¿y aquí las referencias? ¿Dónde están? A ver, yo me esperaba que iba a ser algo, yo que sé, o que estaba relacionado de una manera que era la hermana del de Asian Kung Fu Generation, yo que sé, alguna cosa. Pero al ser tan diferente, pues ahí me lleva el primer chasco. Pero es que después es lo que tú dices, el humor es que es un humor que no me hace mucha gracia, que al final lo único que esboza es una pequeña sonrisa, pero por lo simpáticos que te caen los personajes, más que por la gracia que hacen los chistes o las tiras. Sí, de eso estoy de acuerdo. Y yo creo, de hecho, que lo que comentaba de Asian Kung Fu Generation, puede que gane un poco más y todo el tema este musical en el anime. Yo estoy seguro que esto, al igual que hace un momento lo he comentado Azumanga, ¿no? A mí Azumanga, el manga, ok, me parece bien, me parece simpático. Ahora, el anime me parece de lo más top que he visto en cuanto a comedia, sinceramente, al menos en rollo anime. La diferencia es enorme para mí entre uno y otro. Yo creo que este puede pasar lo mismo, porque todo el tema musical llevado a animación, con sonido obviamente, con temas reales y demás, le puede sumar a esto bastantes puntos. Yo creo que ahí puede que quizás valorando el manga y valorando el anime de forma diferente, pues al final nos quedemos con el anime de calle. No sé, habría que probarlo. Yo es que tampoco me he metido. Yo tampoco, es que ya te digo, esto es primeras impresiones, de esto que no teníamos ni pajolera idea del título hasta que lo hemos tenido en nuestras manos. Sí. Pero te voy a negar que a pesar de todo esto, quizás le dé una oportunidad al anime porque me ha dado esa curiosidad. Quiero ver un poco si el hype ese que hay, el fandom tan grande que hay en Japón y demás con esta obra, puede que venga más porque el anime es bastante top. Habría que verlo. Sí, puede que el anime a lo mejor me enganche más, porque lo que es el manga, si te digo la verdad, mucho no me ha enganchado. Lo que hemos dicho, es un manga que, si te digo la verdad, me he tenido que leer en varias sentadas
Y para ser un manga cómico, eso no es bueno. Hay que decir que además siendo cómico tiene bastante texto, ¿eh? Que no es que se Sí, diga sí. que son viñetas con 4 palabras ni nada, sino que tienen ahí texto a punta pala. Sí, pero es que no solo el texto, es que terminó un capítulo y decía, vale, paro. No tenía esa gana de leer, esa gana de seguir sabiendo del personaje. A lo Claro. mejor eso es lo que tú dices, en anime gana muchísimo más. Pero lo que es el manga, la verdad, a mí me ha dejado un poquito frío. Y ya para terminar vamos a dar nuestras clásicas notas. ¿Tú qué nota le das, Oli? Bueno, pues yo por todo lo comentado aquí le voy a dar un 5,5. Pues yo estoy entre el 4,5 y el 5. Le voy a dar un 5, voy a dar una segunda oportunidad, pero lo que hemos dicho, por el tema del anime, que le quiero echar un vistacillo. Pero veo que no es un manga, no es lo que me esperaba y se nota. Pues bueno, ya hemos terminado. Las dos personas que estaban aquí en la audiencia ya se han ido hace media hora, Oli. Yo creo que no nos va a fichar discográfica todavía, ¿eh? No, sobre todo porque las que se han ido eran nuestras madres, que no han aguantado ni el tema 3. De ahí para adelante han dicho, mira, hasta luego, Lucas. Vamos a ir recogiendo los bártulos y vamos a hacer el chiringuito. Buenas noches, Oli. Pues buenas noches, Alejandro. Espero que el siguiente concierto que toquemos, pues, tenga más éxito y también que nos guste más a nosotros, ¿no? Ahí va. Podríamos empezar afinando los instrumentos, ¿eh? Eso sería un detalle, sí. Sí, yo creo que podríamos empezar por ahí. Bueno, surferos, como siempre, queremos saber si os ha gustado. Dejadnos vuestra opinión de este Bocchi si lo habéis leído. Y si nos recomendáis el anime o directamente tendríamos que pasar de él también. Así que nada, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta otra!